Voy a compartir entonces con ustedes algunas reflexiones y avances, digo, en términos de la enseñanza de las fracciones en el segundo ciclo de primaria. Bueno, para empezar quisiera hacer un poquitito de historia, como para poner de relieve algunas cuestiones sobre el origen de las fracciones que nos van a permitir pensar sobre la enseñanza. En el Antiguo Egipto, estoy hablando hace 4.000 años, 2000 antes de Cristo, inventaron fracciones cuyo numerador era 1 y su denominador era 2, 3, 4 u otros, y también tenían dos fracciones, 2 tercios y 3 cuartos. Con estas fracciones, solo con numerador 1 y con 2 tercios y 3 cuartos, lograban hacer una gran cantidad de cálculos y desarrollaron muchos conocimientos sobre las fracciones. Este es un papiro que contiene cálculos con fracciones, que es del siglo XIX a.C. y que recopila gran parte de las matemáticas egipcias antiguas. ¿Para qué usaban las fracciones en Egipto? Las usaban para resolver problemas como el reparto de pan, porque era parte del pago a los trabajadores, para la construcción de pirámides, para la medida de la tierra. Para esos problemas prácticos inventaron esos conocimientos de fracciones y, por ejemplo, para calcular el reparto de 9 hogazas de pan entre 10 personas, nosotros haríamos directamente 9 décimos, pero como ellos solamente operaban con numerador 1, entonces resolvían este problema haciendo un medio más un tercio más un quinceavo, cuya suma da 27 treintavos, que es equivalente a 9 décimos. Es decir, lograban resolver este tipo de problemas siempre con este tipo de fracciones con numerador 1. Y las escrituras que utilizaban era el número, por ejemplo, para un tercio ponían el óvalo arriba del número 3, o para un sexto el óvalo arriba del número 6. No era en términos de la representación actual que tenemos del número arriba, ese óvalo no es el 1, sino que implica que es un décimo o un sexto. Ahora les mando el ID. Pido, por favor, a los que están hablando que no tienen desconectado el micrófono, que por favor los apaguen. Gracias. En la antigua Babilonia, terreno actual de territorios de la actual Irak, también varios siglos antes de Cristo, tenían un sistema de numeración sumamente avanzado, como muchos de ustedes saben, un sistema sexagesimal, ahí se ven los símbolos de los números hasta el 59, y ese sistema era posicional, muy eficaz, y utilizaban fracciones también en base 60, un sesentavo, un 3600avo, que sería equivalente a nuestros décimos o centésimos. Y así como se ve abajo a la derecha, escribían, esas eran sus notaciones fraccionarias para un medio, un tercio, 2 tercios y 5 sextos. Esta es una tablilla babilónica en la que calculaban, está el cálculo de la raíz cuadrada de 2, y ahí se ven, acá a la derecha está el dibujo, acá está la tablilla verdadera, y este 1 era un entero, este 24 era 24 sesentavos, este 51 era 51 3600avos, y la sumatoria de todos estos números con distintas posiciones de 60 al cuadrado, 60 al cubo, 60 a la cuarta, permitían obtener muy aproximadamente la raíz cuadrada de 2, bastante próxima a la que usamos ahora. Cambiamos a la China antigua, y en esos bambúes
hay problemas en los que también resolvían con fracciones, calculaban operaciones, usaban el mínimo común denominador para resolver sumas de fracciones, e incluso para dividir fracciones utilizaban la equivalencia. Entonces, por ejemplo, si tenían como en el cálculo de acá abajo, dividir 2/6 por 1/8, entonces pasaban todo a 48avos, a un denominador común que les permitiera hacer la división más económicamente. En la Grecia antigua utilizaban fracciones para las construcciones geométricas, por ejemplo 3/2 para trazar segmentos con compás. Ellos a las fracciones no los consideraban números, sino que las consideraban razones o relaciones entre dos números. En los elementos de Euclides hay un gran desarrollo de la noción de razones, pero esta matemática de la Grecia antigua tuvo mucho más desarrollo en el campo geométrico que en el campo aritmético práctico, que sí tenía mucho desarrollo en el mundo oriental. Ellos tenían un sistema de numeración muy complejo, similar al sistema de numeración romano, con 27 símbolos, que era un sistema aditivo, no posicional, y posiblemente esto complejizara mucho el cálculo, y entonces no desarrollaron muchos conocimientos sobre las fracciones. En la Roma antigua utilizaban la idea de fracción como parte de una unidad. Podía ser una unidad de peso, de longitud, de dinero, y cada una de esas unidades tenía un nombre y su propia notación. Por ejemplo, utilizaban para el medir pesos, longitudes y dineros, digamos, la uncia, que sería el origen del término onza, que significa un doceavo. Esa onza podía representar un doceavo de una medida de longitud, un doceavo de una unidad de peso, o un doceavo de que era la moneda que se usaba en el Imperio Romano. En los símbolos que utilizaban para denotar estas fracciones, ahí se ve, por ejemplo, una onza, que la llamaban uncia y se representaba con un puntito, 2 onzas, sextans, porque era la sexta parte, digamos, de un doceavo, las 3 onzas, que serían un cuarto, porque es 3 doceavos, el nombre era quadrans. Estos nombres, sextans, quadrans, tridens, quincux, son nombres que dieron origen después a un cuarto, un tercio, un quinto, y 6 onzas, por ejemplo, era la mitad, porque eran 6 doceavos, y el nombre que ellos usaban era semis. Y esos eran los símbolos que usaban. Acá vemos un ábaco romano, que si ustedes miran van a poder identificar acá los números romanos que nosotros conocemos, y esta columna de la derecha representaba de arriba para abajo, media onza, un cuarto de onza y un tercio de onza. Y con esto podían hacer cálculos con el ábaco, con fracciones. Si vamos a la civilización árabe, ellos tuvieron un importante desarrollo de las fracciones e inventaron las fracciones decimales. No olvidemos que inventaron nuestro actual sistema de numeración y también introdujeron el símbolo de una raya para representar fracciones, símbolo que todavía hoy utilizamos. En la India, en el siglo VI después de Cristo, también hacían operaciones con fracciones, tuvieron muchísimos documentos, hicieron muchísimos documentos didácticos para explicar cómo se resuelven problemas con fracciones, problemas prácticos, y muchas de las reglas que utilizamos ahora para operar con las fracciones tienen origen en el mundo hindú o en el mundo árabe.
Recién en el siglo XII, en realidad después, en el siglo XII, este señor Al-Khwarizmi, que dio el origen al nombre algoritmo, ahí está su nombre completo a la derecha, él en el siglo IX escribió un tratado muy importante de matemáticas, recopilando las matemáticas orientales de muchos siglos, y en el siglo XII se tradujo al latín. Cuando lo tradujeron al latín, la palabra árabe, al-kasr, que significa quebrar, se tradujo en latín como fractio. Y ese es el origen de nuestra palabra fracciones. Es decir, que la palabra fracción que nosotros usamos y conocemos pone un nuevo nombre, pero para objetos que tenían más de 3.000 años. En ese momento hoy ya tienen 4.000. En el Renacimiento europeo, en el siglo XVI, recordemos que Europa no había tenido un gran desarrollo de la numeración y el cálculo, como sí lo había tenido el mundo oriental. Durante la Edad Media se utilizaba el sistema de numeración romano y los ábacos, pero con el Renacimiento europeo por favor, si pueden apagar los micrófonos. Les pido nuevamente si pueden apagar los micrófonos, que se escuchan muchas voces. Gracias. Las primeras máquinas implicaron un gran desarrollo, una gran producción, surgen los primeros bancos para dejar dinero, y ya los cálculos con el Renacimiento no podían tener el lugar que tenían en la Edad Media, en donde eran los abaquistas, como se ve en la imagen, quienes hacían los cálculos, sino que se necesitaba que todos pudieran hacer cálculos. Entonces, como consideraron que usar las fracciones era muy complejo, se desarrolló el número decimal con fines prácticos. Las fracciones ya tenían más o menos 3.500 años en ese momento, y recién ahí se inventaron los decimales para facilitar el cálculo, sobre todo de los empleados que debían verificar que su jornal era correcto, y como cobraban una fracción cada día del salario, necesitaban con fines prácticos poder resolver esos problemas. Entonces aquí ya tenemos una cuestión muy importante, que es que durante 3.500 años la humanidad resolvió una diversidad impresionante de problemas con fracciones. Y los números decimales, que permiten resolver una menor cantidad de problemas, fueron inventados sobre todo para cuestiones prácticas y con la intención de popularizar o difundir estrategias de cálculo. Este matemático francés en el siglo XVI escribe los números decimales como vemos acá en la imagen a la izquierda. Por ejemplo, el número que nosotros escribiríamos así con una coma, lo escribía con un punto y con esta raya de fracción, que esta raya significaría, digamos que estos son 35.624 100 milésimos. Y también, por ejemplo, este número que nosotros escribiríamos así, lo escribió en sus libros de estas tres maneras que aparecen abajo, incluso en negrita, usando el punto o usando una raya para separar la parte entera de la parte decimal. Es decir, esta escritura que nosotros conocemos con la coma decimal fue una escritura relativamente reciente y además con una gran diversidad de notaciones. Este otro matemático del siglo XVI, en su libro La décima, Simon Stevin, propone usar las fracciones decimales, y para escribir este número 184, nosotros usaríamos la coma 54290, indicaba
proponía esta escritura, que es 184 y anotar un 0, ese 0 indicaba que todo lo anterior eran números enteros. 5 para el primer orden, 4 para el segundo orden, 2 para el tercer orden. ¿Qué sería este primer orden, segundo orden, tercer orden? Lo que nosotros hoy llamaríamos décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Entonces, fíjense que todavía no alcanzaba con ponerlo en una posición para que todo el mundo entendiera que eran décimos, centésimos y milésimos, como hoy entendemos, sino que eso era necesario de ser aclarado hace tan solo, entre comillas, 400 años. Este otro matemático propone usar el punto o la coma para separar la parte entera de la parte decimal, y estas dos notaciones se siguen usando. Como ustedes saben, en América Latina, en América del Sur utilizamos el punto, pero por ejemplo en México o en Estados Unidos, la coma, perdón, y en México o en Estados Unidos se utiliza el punto como para lo que nosotros utilizamos la coma. Ahora, para ir terminando este mini capitulito de historia de las fracciones, el término que nosotros usamos hoy para este conjunto numérico, números racionales, ese nombre recién se inventó en el siglo XIX, o sea, hace poquitísimo en términos históricos, y se explicitaron sus propiedades. Recién, ahí, 4.000 años después de usar las fracciones, se le puso un nombre y se explicitaron y sistematizaron las propiedades de este conjunto numérico. Y apareció ahí la notación de la Q para llamar a este conjunto numérico, que viene de la palabra cociente en inglés. Entonces, comparto de esta primera parte algunas reflexiones, a las que llamo reflexiones 1, porque voy a ir avanzando con algunas otras. Algunos de los sentidos que enseñamos en la escuela, como el reparto, tienen 4.000 años, o tienen 3.000 años como el concepto de razón. Otros aspectos, en cambio, son modernísimos, como la noción de densidad, o el concepto de números racionales como conjunto numérico, que tiene apenas 100 y pico de años. Los niños usan algunas estrategias antiguas cuando resuelven problemas de reparto, por ejemplo, cuando tienen que resolver en los primeros problemas con los que se enfrentan para resolver 7 entre 8, cómo repartirían, dicen, bueno, le doy la mitad a cada uno. Y entonces ya usé 4 para repartirle entre 8, le di la mitad a cada uno, todavía me quedan 3. Bueno, no me alcanza para la mitad, entonces voy a darles un cuarto a cada uno. Y después no me alcanza con los cuartos, voy a repartir octavos. Y cuando terminan el problema les quedó un medio más un cuarto más un octavo, que por supuesto da 7 octavos. Pero esa estrategia es una estrategia que usaban los egipcios hace 4.000 años, y con la que pudieron resolver casi todos los problemas con los que se enfrentaban. También me interesa explicitar esta idea de cómo fueron cambiando las notaciones a lo largo de los siglos, y que muchas de esas notaciones son similares a las que los niños usan o podrían inventar, y cómo lo que para nosotros es evidente, que es qué significa esa raya de fracción, o qué significa la coma, eso fueron construcciones complejísimas, y cosas que para nosotros, por ejemplo, nosotros no usamos 1,5 sobre 2 como una fracción. Pero a veces los chicos la escriben, dicen 1,5 medios. Y ese 1,5 medios tiene su lógica, es interesante, y del mismo modo que se han producido diferentes notaciones, ese aula puede estar produciendo una notación que es interesante discutir, aun cuando no se use afuera del aula, permite su análisis. O sea, esta cuestión de las notaciones
precisa también ser objeto de discusión porque no son nada transparentes esas notaciones. Continúo con las reflexiones. Una cuestión muy importante que me interesa compartir es que la construcción de los conceptos fue muy anterior al uso de las notaciones y al uso de nombres y técnicas. Y una de las preguntas que me llegaron para esta charla, cuando se iban inscribiendo, era cómo explicar fracciones, cómo definir las fracciones. Y una primera respuesta que me interesa dar es: no estamos proponiendo ni explicarlas ni definirlas, estamos proponiendo usarlas para resolver problemas. Pensemos que la humanidad estuvo 4000 años usando las fracciones sin definirlas y sin ponerle nombres y sin inventar nombres para sus elementos o para sus características y propiedades. Nosotros podemos estar con los niños unos meses usando las fracciones sin necesidad de definirlas, o unos años, sin necesidad de definirlas, pensando que se van definiendo, construyendo sus propiedades, sus características, sus modos de uso a partir de momentos de uso y momentos de reflexión. Otra cuestión muy importante es que las fracciones no solo se inventaron para resolver problemas prácticos como el reparto de las hogazas de pan, sino también para resolver problemas teóricos y abstractos como la idea de razón en geometría euclidiana. Y nuevamente esta idea de que las fracciones vivieron siglos y que en cambio los decimales son relativamente nuevos y que se inventaron para el uso cotidiano y para el cálculo, pero permiten resolver una menor cantidad de problemas. Y una de las preguntas que también aparecía era era sobre esta cuestión, sobre la distinción entre fracciones y decimales. Las fracciones permiten resolver muchos más problemas que los decimales, y esta tendencia a pasar todo a decimales que tienen los niños, hay que trabajarla porque hay una gran cantidad de problemas que no se pueden resolver con los decimales y sí se pueden resolver con las fracciones. Eso no quiere decir que los chicos no tengan que aprender a resolver problemas con decimales. Bueno, voy a pasar a una segunda parte, luego de este permiso para pasar por una cierta historia que nos permite, digamos, compartir algunas reflexiones didácticas. Dice la niña de Liniers: a veces siento que llevo el peso de todo el mundo sobre mis hombros. Que haga lo que haga, el futuro se presenta gris, confuso, desenfocado, oscuro, dice la niña. Su acompañante le pregunta: ¿examen de matemática? Fracciones. Bueno, queremos evitar ese rechazo y temor que está instalado con las fracciones, rechazo y temor del que somos responsables. Capaz que no nosotros, pero el sistema educativo y su enseñanza, y algunos de nosotros también, somos responsables de lo que le pasa a esta niña, que si bien no fue alumna directa nuestra, como colectivo en nuestros países y en nuestras ciudades y escuelas y pueblos, hemos tratado de una manera con las fracciones que han provocado ese terror, ese susto y ese rechazo. Y tenemos muchísima experiencia de haber trabajado con las fracciones desde este otro modo, y que no aparezca esa fobia, rechazo o susto, y por el contrario, chicos que empiezan a decir que ahora sí les gusta fracciones, aunque incluso maestros que nos dicen: odiaba las fracciones y ahora me empezaron a gustar. Bueno, gracias por el tiempo de escucha y por la paciencia en la espera. Tenemos un ratito entonces para el intercambio,
Y bueno, ahora entonces dejo a la coordinación del evento que puedan habilitar ese espacio de intercambio. Ahí está. A ver, hola, ahí pude activar el audio. Bueno, Claudia, la verdad que clarísimo, como siempre, excelente, ahí como van poniendo en el chat todos los que estuvieron escuchándote atentamente, yo diría que brillante incluso, un tema tan interesante como es el de poder aprender y enseñar fracciones en el nivel primario, y que a veces tan controvertido, ¿no? Esa diferencia que hay de cómo nosotros lo hemos aprendido a cómo poder verlo ahora, y poder relacionarlo con la cotidianeidad, que hace que uno se apropie más de esos contenidos, es la verdad que excelente y fabuloso. Bueno, no sé si